Se encuentran la vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena, la diputada Beatriz Rojas, el diputado Darío Carrasco, el diputado David Cervantes, el diputado Felipe de la Cruz, y por ahí andaba la diputada Ana Ángeles. Bien, el tema que queremos tratar en este día es la situación política que se vive en la Ciudad de México y el trabajo legislativo que hemos venido desarrollando. Quisimos hilar los dos temas porque nos parece muy importante que ahora que estamos terminando el periodo extraordinario, que terminamos el periodo ordinario, se pueda hacer un balance de lo hecho y se pueda también en perspectiva ver qué le espera a la Ciudad de México en las próximas semanas, que es pues ya el proceso en pleno, el proceso electoral en pleno sobre el tema del constituyente. Primero decir que estamos muy preocupados por la forma en que se está comportando el gobierno de la ciudad, los aliados políticos del PRD que han querido desestabilizar las delegaciones gobernadas por Morena. El último ejemplo lo vimos en Tlalpan, donde el director general del Servicio de Transportes Eléctricos, en lugar de estar atendiendo sus responsabilidades, siendo un servicio fundamental para la ciudad, en estas épocas de contingencia ambiental, el transporte eléctrico es una muy buena alternativa que debería de fortalecerse, y el señor, en lugar de estar haciendo su trabajo, se va a organizar un plantón a la delegación Tlalpan para golpetear a la administración que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. Pero no es el único caso. Hemos estado viendo cómo también grupos afines al PRD han estado golpeteando a los delegados de Azcapotzalco, de Cuauhtémoc, de Xochimilco y de Tláhuac, en reiteradas ocasiones. Grupos vinculados no solo al PRD, sino al gobierno de la Ciudad de México han estado utilizando los espacios, los cargos públicos que tienen para utilizarlos con fines político-electorales. Nosotros, justamente hace un año, tal vez un poquito antes, en abril del año pasado, hubo una reunión entre los candidatos en ese entonces a delegados de Morena, el presidente de Morena, Martí Batres, con el jefe de gobierno, donde se le planteó a Miguel Ángel Mancera que se estaba dando una intervención de parte de funcionarios de su administración en el proceso electoral. El jefe de gobierno en aquel entonces se comprometió a que iba a haber piso parejo y no lo cumplió. Vimos todo el desaseo electoral. En el proceso postelectoral, nosotros como fuerza política triunfadora de este proceso exigíamos que se limpiaran las elecciones en 4 delegaciones. No solo no sacó las manos el gobierno de la ciudad de este proceso postelectoral, sino que intervino en los órganos, en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, para que no se saneara la elección y se impusieran a delegados que no habían llegado por el voto ciudadano. El claro ejemplo, el ejemplo más nítido es el de Víctor Hugo Lobo, que se impuso por un fraude electoral, pero no fue el único caso. Y ahora, en este proceso, también le hicimos saber al jefe de gobierno, antes del inicio de este proceso, que nos preocupaba cómo algunos gobernantes de distintas delegaciones estaban reiteradamente agrediendo a compañeros nuestros. Ha habido casos muy lamentables en la delegación Venustiano Carranza,
en la delegación Gustavo Madero, en la delegación Coyoacán, en la delegación Iztacalco, donde ha habido agresiones a militantes de Morena que han estado haciendo su trabajo de información, de promoción. Y lo que ocurrió, insisto, lo que está ocurriendo con nuestras delegaciones, pues nos preocupa mucho que esté ocurriendo y que siga ocurriendo y que no pase nada. Si no ocurre nada con este señor Venadero, el director de servicios de transportes eléctricos, pues quiere decir que el jefe de gobierno está solapando estas actitudes y que están siguiendo su instrucción de meterse en el proceso electoral. Todavía el jefe de gobierno está a tiempo de echar atrás esta maquinaria de los servidores públicos para que no intervengan en el proceso electoral. Por nuestra parte, como grupo parlamentario, pues hemos estado trabajando en favor de la ciudadanía entre el primero, el segundo periodo ordinario y la primera diputación permanente. Hemos realizado más de 300 acciones entre puntos de acuerdo e iniciativas de ley en esta ciudad. Hemos trabajado distintos temas, por ejemplo, en temas de desarrollo urbano, desarrollo rural, abasto de agua, medio ambiente, movilidad y transporte. Tenemos el 25% del trabajo realizado. En temas de administración pública, aprovechamiento de bienes y servicios, transparencia y fomento económico, el 20% de nuestras acciones. En temas de derechos humanos, procuración de justicia, igualdad de géneros, participación ciudadana, tenemos el 20% de nuestras acciones. En cuanto al presupuesto y cuenta pública, auditorías, vigilancia y evaluación de políticas públicas, el 20%, y en temas de desarrollo social, salud, educación, cultura, deporte, niñez, el 15% del trabajo que hemos realizado en esta Asamblea Legislativa. A pesar de que, como ustedes saben, ha habido en reiteradas ocasiones una decisión política, sobre todo del PRD, del PRI, del PAN, de boicotear, taponear las iniciativas, los puntos de acuerdo que Morena plantea en el Pleno, hemos tenido éxito en muchos de nuestros planteamientos que hemos realizado, y sobre todo el trabajo que se ha realizado también afuera de la Asamblea Legislativa. Investigaciones que hemos realizado, hemos puesto la llaga en temas fundamentales desde que iniciamos esta legislatura. Por ejemplo, cuando se dio el tema del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, pues nosotros denunciamos que era una irregularidad que se le volviera a nombrar como presidente al actual presidente del tribunal. Nos metimos en el tema del reglamento de tránsito. Hemos estado trabajando con los vecinos en los polígonos de Granadas, en Iztacalco, en el tema del corredor Chapultepec, en la Rueda de la Fortuna, en el deprimido de Mixcoac, en temas de condonación de agua, de condonación de predial, en el tema del aeropuerto, todos los excesos cometidos por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Hemos estado muy participativos en todo el proceso de la crisis ambiental, hemos desarrollado propuestas al respecto, hemos estado insistiendo en que a los adultos mayores se les tiene que respetar la ley de la pensión alimentaria de adultos mayores, etcétera. Entonces, nosotros hacemos un reiterado llamado al gobierno de la ciudad, a las otras fuerzas políticas, sobre todo al PRD, que nos enfoquemos en trabajar por el bien de la ciudad, que no se utilicen los espacios públicos para golpetear a nuestros delegados
y que sean los ciudadanos los que con su voto secreto decidan quiénes van a ser los constituyentes de esta Ciudad de México. Solamente reiterar lo que comenta el coordinador del grupo parlamentario de Morena. Consideramos que en el primero y segundo periodo ordinario que se ha dado, se han puesto en la mesa de trabajo y en la misma Asamblea Legislativa iniciativas muy importantes, iniciativas muy importantes, y que espero que tengan las diferentes comisiones dictaminadoras, así como el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, el criterio suficiente para ver que estas iniciativas son importantes y que no se queden en la congeladora, porque son iniciativas pensando en la gente y que sí tendrían su impacto en la Ciudad de México. No son iniciativas para nada más hacer o aparentar que hacemos iniciativas sin tocar efectivamente los puntos importantes y las necesidades que se requieren en nuestra ciudad. Y bueno, aquí también hacemos un llamado porque parte de las dictámenes que se aprobaron en este periodo extraordinario no venían grandes propuestas de iniciativas que hicimos en la Asamblea Legislativa. Es muy importante que después de concluido estos dos periodos ordinarios, el periodo extraordinario, estamos prácticamente ya más de la mitad del sexenio de Mancera, pues podamos expresar nuestra opinión y debatir incluso públicamente pues cómo está la ciudad, sobre todo cuál ha sido el resultado para los habitantes de esta ciudad a estas alturas. Y lo que vemos, como ya se expresó aquí, es a un gobierno que se ha dedicado más a construir alianzas para detener a Morena, tanto en nuestro ejercicio en la Asamblea Legislativa como en el trabajo que desarrollan nuestros compañeros en las delegaciones políticas. Y decimos esto porque no ha construido Mancera estas alianzas con el PRI, con el PAN y su partido, el PRD, para impulsarse como candidato para el 2018, porque lo lógico sería que si esas alianzas fueran para ese fin, pues tendría que estar gobernando bien, haciendo cosas que le aumentaran la simpatía de la ciudadanía, que haciendo o impulsando propuestas en la asamblea que realmente respondieran a los sentimientos de la gente. Y no, lo que vemos es a un Mancera en su nivel más bajo de simpatía, confrontándose a cada momento con Morena como partido, en la asamblea, en las delegaciones, y a eso se ha dedicado más que a gobernar, más que a buscar cómo resolver los grandes problemas de la ciudad. Se ha dedicado a eso, a ver cómo evitar que Morena avance. Y como se decía aquí, por nuestra parte, siendo pues la fuerza política a la que la ciudadanía decidió darle la mayor representación en las elecciones del año pasado, pues nos hemos dedicado a hacer lo nuestro aquí en la Asamblea Legislativa, lejos de, como dicen los voceros de Mancera, que no trabajamos. Pues ahí están, por un lado, los números, donde es uno de los grupos parlamentarios que más propuestas ha realizado, tanto de puntos de acuerdo como de iniciativas, como de reformas a la ley. Y sobre todo nosotros destacaríamos no solo los números, sino la calidad, lo que tiene que ver con el contenido de las propuestas, porque nosotros nos hemos dedicado a llevar a tribuna lo que es la voz de la ciudadanía. No estamos llevando a tribuna por encargo, como sí lo ha venido haciendo el PRD, iniciativas del gobierno de la ciudad, propuestas del gobierno de la ciudad, lo que le interesa a X gobernante, a X secretario. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por trabajar desde fuera, ligados a la gente, para llevar a la tribuna de la Asamblea Legislativa los planteamientos de la gente. Y eso ahí está, o sea, hay evidencia escrita, evidencia de nuestros planteamientos en tribuna, desde, como ya se dijo aquí, en materia en lo que nos comprometimos, en el sentido de frenar el desorden urbano. Bueno, ahí hay 5 iniciativas, ninguna de las cuales se ha dictaminado.
en materia de defensa de los derechos políticos, las libertades democráticas. Ahí está la ley de amnistía, ahí están las propuestas sobre reformar el Código Penal, en ampliar derechos sociales, lo que hemos venido presentando para apoyar sobre todo a los jóvenes, a la mujer, las iniciativas que en todo esto presentamos sobre presupuesto, desechadas todas por la alianza de Mancera. En fin, que ahí está la evidencia de lo que está ocurriendo, por un lado, por lo que está haciendo el gobierno de la ciudad, ausente como gobierno de los ciudadanos, por lo que debe ser su responsabilidad frente a los ciudadanos, muy activo tratando de evitar el avance de Morena. Y pues nosotros decimos, y nosotros pues estamos y seguiremos trabajando, cumpliendo el compromiso que hicimos con la gente. Morena busca mejorar la vida de los capitalinos con trabajo y no con privilegios monetarios en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Como han querido encasillarnos integrantes de otros partidos como del PRD, la aprobación del dictamen de reformas a la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa intenta obligar a los diputados de Morena a participar en diversas comisiones ordinarias, especiales y en comités que no tienen trascendencia para alcanzar verdaderas reformas legislativas. Morena propuso desde el inicio de esta legislatura eliminar 19 espacios legislativos en iniciativa de austeridad porque no representan un trabajo productivo, además de duplicar funciones con otras comisiones de similar responsabilidad, cuyo recorte significaría ahorrar 1,000 millones de pesos que se destinarían a educación, programas sociales, transporte y fomento al empleo, entre otros rubros. En suma, el tema central de las coaliciones de partidos en la Asamblea Legislativa es el del reparto de botín de esos 1,000 millones de pesos, mismos que deberán explicar en qué los han gastado, porque el órgano legislativo puede funcionar con la mitad del presupuesto asignado. La productividad legislativa está viciada porque solo se aprueban puntos de acuerdo que obedecen a intereses de partido y no de la sociedad. Por otro lado, las iniciativas de ley llegan ya elaboradas, solo ser votadas. En esta dirección, la población ha perdido un tiempo valioso para que se resuelvan sus problemas apremiantes, como la de los vecinos de la unidad habitacional Lindavista Vallejo, que llevan varios años tratando de que sus casas no se caigan. Al respecto, propusimos un punto de acuerdo para que el gobierno capitalino los apoyara con el pago de dictámenes técnicos, para que se tomaran cartas en el asunto, y los demás partidos lo votaron en contra. Y hacer un llamado a Mancera que se tranquilice. Él presumía del porcentaje tan alto de votación que obtuvo en la elección del 2012 y dilapidó ese capital político, y hoy es el gobernante que junto con Peña Nieto se disputa en el primer lugar en cuanto a índices de impopularidad, es decir, son los más impopulares, el primero en la Ciudad de México, el segundo en la República. Y esto solo se puede lograr cuando se hace un mal gobierno, un muy mal gobierno. Y eso es lo que ha hecho Mancera, ir dando traspiés hasta llegar a donde hoy lo vemos. Desde antes de ser jefe de gobierno, ahí en sus alianzas con Peña Nieto, él fue el que decidió y operó la represión a los jóvenes que estaban protestando afuera del Palacio Legislativo en la toma de posesión de Peña Nieto, llevándose a jóvenes a la cárcel y asesinando a un par de ciudadanos que protestaban, uno de ellos meses después de que fue agredido ahí, y no ha dado una sola, es decir, ha ido de error tras error, y bueno, y hoy quiere recomponer el camino, pues golpeando a la fuerza política que sin duda será gobierno en el 2018. En todos los escenarios posibles, Morena aventaja por mucho al PRD, y es natural, es decir, los ciudadanos del Distrito Federal son informados, están informados, son ciudadanos conscientes, difícilmente le van a dar nuevamente el voto a un gobernante y a un partido que los defraudaron.
Así que le decimos a Mancera, tranquilícese señor Mancera, si quiere recomponer algo de lo que le queda, haga cosas buenas para los ciudadanos de la Ciudad de México, resuelva los grandes problemas de movilidad que tenemos, reforesten lo poco que nos queda de áreas verdes en la ciudad, dejen de hacer negocios, no sigan permitiendo como hasta ahora los grandes desarrollos inmobiliarios que no solo disgustan a los ciudadanos, sino que tienen impactos muy negativos en la viabilidad misma de la ciudad. Hay muchas cosas que Mancera tiene que corregir y ojalá lo haga pronto, y en vez de dedicarse a gobernar bien, pues se dedica a golpear a Morena. Eso no le va a funcionar, señor Mancera. Haga las cosas bien y los ciudadanos quizá le den por ahí el 1% de su calificación. Gracias.